Muy buenas noches, estimados participantes. Sean todos bienvenidos a esta tercera sesión de la asignatura Mecánica de Fluidos y Termodinámica. Hoy es 27 de marzo de 2025. ¿Alguna pregunta? Por favor, alguien que me haya quedado alguna consulta sin atender antes de haber iniciado la grabación. Las personas que ya pueden bajar la mano, quienes ya respondieron a la consulta que hemos hecho anteriormente. Y si hay alguien que quiera preguntar algo, pues con sí, toda profesor, buenas noches. Jair Gaona. Profesor, lo que pasa es que en el cuestionario número 2, a mí se me está como complicando un poco resolverlo ahí mismo en el llenado por las fórmulas que quería poner para la respuesta. Entonces, una consulta, ¿yo puedo desarrollarlo a mano y subir una imagen en ese campo? Déjenme revisar si se permite, ¿oyó? Por favor, porque es que también ese día al media Creo que sí es posible, que usted suba algo. Ajá. Creo que sí es posible. A media resolución se me fue el internet y tuve casi 3 días sin internet. No se preocupe. En todo caso, si no le permite subir eso, como está configurado el cuestionario, usted me lo puede compartir también por correo. Si tienen consideraciones, consultas sobre lo que están esos cuestionarios formativos, por favor me escriben al correo. Ok, profesor. O también me pueden escribir por allí, por los foros de Moodle. Si hay una duda que es común, que es colectiva, se aclara de una vez. Allí hay unos foros está la cafetería virtual. Yo le escribí en la cafetería, profesor, pero no, yo creo que no lo vio. Bueno. Yo no. Es raro, porque cuando yo escribo se escribe en la cafetería, me debería llegar un mensaje y no me llegó. De todas maneras, bueno, vamos a revisar. Es más, cuando abro la página me debería dar una alerta y no la tengo. Bueno, miren, aquí aparece cierre de actividades, sí, justamente. Pero no me llegó la alerta al correo. Cosa rara. Sí, está extraño, sí. Está raro. Profe, disculpe, disculpe un segundo. Cuando les he escrito por el foro, ¿sí les han llegado los avisos por correo? Sí, profesor, sí llega. Muy bien. Disculpe, ¿a quién interrumpí que no? A mí, Anthony, profe Anthony Ballesteros. Profe, disculpe, ¿qué hay con el WhatsApp o grupos de WhatsApp y esto en esta materia? No vi la primera clase, así que quizás... No tengo grupo de WhatsApp, honestamente. No lo tengo. Okay. No tengo porque prefiero que la comunicación sea a través de los foros de Moodle y de correo. Oficial, así tipo. Sí. ¿Alguna otra consulta, mis estimados? Sí, buenas noches, profe. Bendiciones. Gino Cedeño. Consulta, profe, el tiempo de... Bueno, en este caso lo consulto porque ya vi que en los cuestionarios que ya abrió, yo fui uno de los que le envié un correo a usted, vi que lo puse hasta el domingo, pero en este caso los cuestionarios van a ser semanales o lo va a colocar por días. Eso fueron unas... Déjenme ver qué tengo para el módulo 3. Creo que para el módulo 3 no tengo ningún cuestionario porque tengo ya la primera tarea. La primera tarea que tengo acá previsto que se debe entregar el domingo 30. La primera tarea es un compendio de las actividades de los módulos 1, 2 y 3. Para el módulo 4 creo que tampoco puedo incluir algo. En el módulo 4, un par de cuestionarios también por allí. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya tengo en el módulo 5 y 6, tengo también la tarea número 2. Lo que pasa es que no están abiertos todavía, las puedo abrir. Y para la parte de mecánica de fluido, que son los módulos 7, 8 y 9, tengo entonces una tercera tarea. Y, por supuesto, el proyecto integrador. Adelante, para la siguiente consulta, por favor. ¿Quién más? ¿No quedó ninguna consulta por allí pendiente? Profesor, disculpe, ¿las tareas son individuales o son en grupo? Porque no sé si yo le escuché bien que usted había mencionado algo como que era en pareja, o no sé si me equivoqué yo. Sí, exactamente, las tareas son en grupo. Ok, ¿de hasta cuántas personas? ¿Qué dicen las instrucciones? No sé si en las instrucciones dice que son grupos de 2 o de 3, como digan las instrucciones. Porque en la clase pasada dijo que eran de 2, pero en la instrucción le dicen de 3. De 3 personas, pero eso es consulta. Si en las instrucciones dice que son de 3,
3. Si lo quieren hacer de 2, lo hacen de 2. Si lo quieren hacer individual, no hay problema por mi parte. Perfecto, gracias, profesor. A la orden. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con lo que es la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, que se refiere justamente a una variable que se llama la entropía. La primera ley que ya vimos la semana pasada, lo que establece es un balance de energía. Y fundamentalmente, recordando lo que dijimos en la clase pasada dijimos que en termodinámica las energías dominantes son la energía interna para los sistemas cerrados, el trabajo y el calor. La energía potencial desde el punto de vista termodinámico y la energía cinética son prácticamente despreciables en lo que respecta al orden de magnitud del calor, del trabajo y de la energía interna. Tenemos también, cuando son sistemas abiertos, conocidos como volúmenes de control. Adelante, Piñango. Permiso, Anthony, tu cámara se activó. Sí, tiene la cámara activa. Entonces, con respecto a lo que son los volúmenes de control, que son sistemas termodinámicos muy interesantes y son los que ustedes van a encontrar con más frecuencia. Ahí nos vamos a encontrar con las bombas, con las calderas, con las turbinas, con los compresores, con los intercambiadores de calor, y en general son dispositivos sumamente usados en la industria. ¿Qué sucede entonces, por ejemplo, en el caso de todos estos dispositivos que he mencionado? Digamos que el aporte que da la energía interna es el más grande, junto con el aporte que da el trabajo de presión, que es P por volumen específico. Entonces, en un compresor, en una bomba, en una turbina, los aportes que hace la energía potencial y los aportes que hace la energía cinética a toda la energía del conjunto es comparativamente despreciable con respecto a lo que es la energía interna o la entalpía. Hablamos de entalpía, donde la entalpía es una propiedad nueva que abarca la energía interna y abarca el trabajo de presión por volumen, que es el trabajo que hace un fluido cuando se desplaza a lo largo de una tubería. Y esas variaciones de energía o de entalpía se manifiestan en forma de dos formas de energía, que son el calor y el trabajo. Entonces, el trabajo, cuando hablamos de trabajo, es trabajo mecánico, que es trabajo de eje en algunos casos, el trabajo de una bomba, el trabajo que necesita un compresor, el trabajo que aporta una turbina, el trabajo que hace un resorte, el trabajo que hace un sistema cilindro-pistón cuando hay un desplazamiento, un cambio de volumen, y el calor. Esas son las tres formas de energía que predominan en los sistemas termodinámicos. En los sistemas de mecánica de los fluidos sí importan la energía cinética y la energía potencial. Allí sí. Pero en termodinámica nos olvidamos de esos conceptos. Y les digo esto de una vez, porque en el caso de las centrales hidroeléctricas, allí lo fundamental es la conversión de la energía potencial en energía cinética para que esa energía cinética sea la que impulse los álabes de las turbinas y son los que a su vez impulsan los generadores que producen la electricidad que nos llega a nuestros hogares a través de las plantas de generación hidroeléctrica. Perdón. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, profe. Muy bien, entonces, intuitivamente, alguna vez dijeron en física, hace unos cuantos años atrás, o si ustedes vieron física recientemente acá en la UNICID, les pueden haber dicho que la entropía es una manifestación de desorden, ¿cierto o falso? ¿Les comentaron eso o nunca se los dijeron? Sí lo comentaron, profesor. Ahora, cuando se habla de que es una manifestación de desorden, lo que significa es desorden molecular. El desorden que tienen las partículas de las sustancias puras, que son las que estudiamos nosotros acá.
en termodinámica. Cuando hablamos de vapor, es vapor, no es vapor mezclado con otra sustancia. Y así es como se aplica, salvo en algunos casos muy particulares, como el caso de los refrigerantes, porque en refrigeración, y está por ahí compañero de ustedes que trabaja en la materia, él les puede corroborar que cuando se añade refrigerante a un circuito de refrigeración, pues ahí también va el aceite que va a hacer la lubricación del sistema. Usted puede corroborar lo que yo acabo de decir. Pero cuando se hace el estudio termodinámico, se considera solamente el refrigerante porque es la sustancia dominante en comparación con el aceite. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, verdad. Entonces, esa entropía se refiere a un desorden molecular, ciertamente. Entonces, allí sí tienen razón cuando se lo dicen desde el punto de vista físico, es un desorden molecular. Pero ese desorden molecular lo que se traduce es en la imposibilidad de generar trabajo. Entonces, eso lo que equivale es que hay una degradación de energía. Y cuando se habla de degradación de energía, lo que quiere decir es que esa energía es como que se desperdiciara en el sentido de que no se puede aprovechar para producir trabajo mecánico, que es el que nos interesa producir en los sistemas termodinámicos. Sistema termodinámico, por ejemplo, un ciclo Rankine, un motor de combustión interna, lo que nos interesa es aprovechar el calor para producir trabajo o aprovechar un trabajo mecánico para extraer calor, que es justamente lo que hacen los ciclos de refrigeración, incluyendo allí los ciclos de aire acondicionado, porque teóricamente la refrigeración la dividen entre refrigeración y aire acondicionado. Denme un segundo, por favor. Bueno, entonces, estamos claros hasta ahora que lo que mide la entropía entonces es esa degradación de la energía o imposibilidad de aprovechar toda esa energía para producir trabajo, que es lo que nos interesa. Entonces, eso es la entropía. Y la entropía tiene varias fuentes que la generan. Una de las fuentes que genera la entropía, por ejemplo, y esto apréndanselo desde ahorita ya. Una de las causas de la entropía es la irreversibilidad, perdón, estoy mezclando las cosas. Una de las causas de la entropía es la fricción. ¿Por qué? Porque cuando tenemos fricción, aparece calor, ¿cierto? Se pierde energía en forma de calor justamente por ese contacto entre los componentes mecánicos. Y ese calor es una pérdida de energía porque no se puede utilizar para producir más trabajo. Por eso entonces es una fuente de irreversibilidad, se llama eso. Otro motivo es, esto también sirve para explicar cómo funciona la entropía. La entropía también mide un sentido natural en que se realizan los procesos en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, la gravedad va siempre hacia abajo, ¿cierto? Entonces, hay un sentido natural en que ocurren los procesos. Y ese sentido natural nos pone restricciones. Por ejemplo, sabemos que el calor va siempre desde una fuente, desde la fuente de mayor temperatura hacia la fuente que tiene una temperatura más baja. Entonces, desde ese punto de vista, la refrigeración es un proceso antinatural. ¿Por qué? Porque lo normal es que justamente el calor vaya de la fuente caliente a la fuente fría, pero entonces en refrigeración ocurre lo contrario, porque en refrigeración el calor va hacia el ambiente. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque justamente gracias al trabajo del compresor y de un refrigerante se atrapa el calor que tienen los alimentos y ese calor es transferido hacia el medio ambiente. Eso es lo que hace un ciclo de refrigeración y por eso se dice que un ciclo de refrigeración es un motor trabajando al revés. Entonces, ¿estamos? ¿Sí o no? Podemos dar otros ejemplos al respecto. Cuando uno quiere cocinar un asado, ¿cuál es el sentido del calor allí?
¿Y qué sucede? Yo tengo mi asado, tengo tengo mis brasas bien formadas. Entonces yo coloco encima los churrascos, coloco los pollos, coloco los trozos de chuleta de puerco, todo lo que yo quiera cocinar. Entonces, ¿qué sucede allí? Allí lo que sucede es que ese calor se va a transferir hacia la fuente fría, que en ese caso es la carne, y la carne al cabo de cierto tiempo va a estar cocida y lista para el consumo. Pero el proceso inverso nunca ocurre. ¿Se entiende la idea? O sea, si yo tengo unos trozos de carne bien calientes sobre una brasa, nunca y nunca y nunca va a suceder que el calor vaya desde bueno, el calor sí va, calor sí puede ir, que tenga una carne bien caliente cocida hacia unos carbones que están apagados. Eso sí puede ocurrir, que ese calor vaya hacia el carbón, que en ese caso es la fuente fría, el carbón apagado. Pero lo que nunca va a ocurrir es que la carne se vuelva a poner cruda. Entonces, eso es el sentido también de la entropía. Entonces, hay un sentido natural en el cual ocurren los procesos de la naturaleza. Entonces, en ese caso, una carne cruda, una carne cocida, no se va a volver en cruda. Es un proceso que es irreversible. ¿Estamos claros? Ahora sí me quedó claro. Y aquí está claro el ejemplo, ¿eh? Aquí está. Ahora sí. Igual, yo tenía un profesor que él decía, cuando explicaba estos temas, viendo una de las últimas asignaturas que yo vi, que fue sistemas energéticos, que cuando cuando él lo explicaba sencillito, si usted está en un primer piso, usted se lanza de un balcón del primer piso hasta la planta baja, si usted sabe caer, usted puede caer bien sin lastimarse, ¿cierto? Hay un sentido natural porque la gravedad está a su favor. Pero si usted pretende que usted va a subir desde la planta baja hasta el primer piso, dando saltos, usted nunca va a llegar. Por eso es que se inventaron las escaleras, y en las escaleras, ¿cómo va uno? Peldaño por peldaño, paso a paso. ¿Por qué? Porque mientras en la caída libre estamos con la gravedad a nuestro favor, que es el sentido natural de los procesos, para subir estamos en contra de la naturaleza. Por tanto, es más complicado subir que bajar. Hay un enorme gasto energético en la subida. Fíjense ustedes que en las montañas rusas, en la única parte donde hay motores, justamente en la principal subida. Entonces, para que un proceso sea realizable, y me dicen si se ve bien, si no le ponemos más zoom, esto no está en PowerPoint, esto está en PDF. Para que un proceso sea realizable, entonces deben cumplirse de forma simultánea la primera y la segunda ley. La primera ley porque tiene que darse ese balance de energía, y la segunda ley porque los procesos tienen que ocurrir en el sentido natural. Entonces, y eso es lo que eso es lo que ya he dicho varias veces ya, que la segunda ley analiza el sentido de un proceso y la calidad de la energía. Y aquí está lo que les comenté, que la energía es desorden molecular. En un estado de equilibrio, los valores que toman los parámetros característicos de un sistema termodinámico aislados son tales que maximizan el valor de una cierta magnitud que está en función de dichos parámetros, llamada entropía. Esto es una definición teórica. De forma práctica tenemos este enunciado, que es el enunciado de Kelvin-Planck para la segunda ley. Kelvin, Lord Kelvin, el de la unidad de temperatura. Es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que toda máquina térmica siempre va a estar operando entre dos fuentes de calor diferentes. Por ejemplo, un motor de combustión interna. Si la temperatura ambiente acá en Panamá, por muy caliente que llega a 35 grados Celsius, entonces, bajo esa perspectiva termodinámica, esa se considera que es la fuente fría, si la otra fuente es la cámara de un motor de combustión interna. La cámara de un motor de combustión interna fácilmente puede llegar a 100 grados, ¿cierto? Que es la temperatura a la cual hierve el agua, y por eso entonces
es que usamos refrigerantes porque los refrigerantes pueden trabajar a mayores temperaturas que el agua. Entonces, no va a haber ese fenómeno de recalentamiento como con el agua. El agua, pues, tiene unas propiedades. El refrigerante mejora las propiedades del agua. Recuerden que el refrigerante tiene agua, pero agua con unos aditivos. Entonces, ¿qué sucede? Que yo recibo el calor de una fuente caliente, intercambio calor con una fuente fría, y una parte de toda esa energía se aprovecha para producir trabajo. Entonces, el calor de los gases de escape de un automóvil es una pérdida de energía, y por eso es que usted ve que la eficiencia de un motor de combustión interna va desde un 20-25% para los motores a gasolina y puede llegar hasta un 45% para un motor diésel como los de los camiones, los autobuses, las mulas, o en algunos casos excepcionales puede llegar a un 48-50% más o menos en los motores industriales más eficientes. Entonces, ese enunciado desde el punto de vista ingenieril es sumamente práctico, es decir, ningún equipo térmico puede tener una eficiencia de 100%, y por ese motivo es que en la industria hoy en día usted ve más que todo son motores eléctricos. ¿Por qué? Porque los motores eléctricos tienen una eficiencia mucho mayor. Podemos hablar de un 95% de un motor que tenga una eficiencia baja hoy en día. Yo no sé en cuánto andará la última regulación, pero creo que andan como un 98%, hasta 99% de la eficiencia de los motores. Y eso también lo podemos ver en lo que es la refrigeración, cuando comparamos la eficiencia que te da un motor inverter contra la eficiencia de los motores antiguos. ¿Se acuerdan de eso? Que consumían muchísima más energía los motores antiguos. ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? Sí, Sí, pero claro, incluso ahorita hay mucho en la industria, pues mucha actualización de todos esos motores, porque el consumo energético es muy excesivo. Exactamente, y eso es, por ejemplo, un campo de trabajo muy importante para los variadores de frecuencia, que justamente lo que hacen los variadores de frecuencia es que convertir un motor convencional, más o menos que pueda trifásico, en un motor inverter, básicamente. Entonces, esto es sumamente práctico. El enfoque que ustedes deben manejar es un enfoque netamente práctico, aplicado. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo sencillito de un ciclo Rankine básico. En un ciclo Rankine básico es uno de los ciclos más antiguos para producir movimiento, aplicado en las locomotoras a vapor, en los barcos a vapor cuando existían. Eso es lo más antiguo y que hoy en día se sigue utilizando por diversas motivaciones. ¿Por qué? Porque aquí en Panamá usamos ciclo Rankine. Por ejemplo, en las centrales azucareras se usa ciclo Rankine porque ya se tiene un bagazo, el bagazo de caña. Entonces utilizan ciclo Rankine para generar vapor, usan el vapor para los procesos industriales de los ingenios azucareros y también las empresas como Varela Hermanos, que produce Seco, Herrerano y Ron Abuelo, y también para generar electricidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un boiler o caldera, que es donde se quema ese bagazo. Puede ser bagazo, puede ser carbón, como hace Reino Unido, puede ser cualquier combustible, básicamente. Por ejemplo, muchas empresas que tienen calderas utilizan búnker, que es un combustible residual de la industria naviera. Otros utilizan gas natural, que es muy bueno, pero es muy caro. Los países que tienen mucho gas, como por ejemplo los Emiratos Árabes Unidos, utilizan gas para esto. Entonces, quemas este carbón. Lástima que aquí no puedo apuntar. Déjame ver si en la otra. No, tampoco. No me permite ver el cursor. Entonces, en la caldera ingresa un calor. Aquí lo consideramos que es el calor de alta temperatura. Ingresa entonces este calor de alta temperatura, que es el calor que te da el poder calorífico del combustible. Posteriormente, ese calor lo que se encarga es de convertir el agua en vapor. Ese vapor realiza un proceso de expansión en una turbina. Posteriormente, esa turbina, a la salida, el agua de calderas es un agua sumamente costosa. El agua de caldera tiene unas exigencias superiores inclusive a la del agua para consumo humano, porque el ser humano puede tolerar
cierta dureza en el agua, es decir, la presencia de carbonato y bicarbonato de calcio, pero las calderas, ni los condensadores, ni los equipos industriales no. Entonces, si tienes agua potable y la vas a utilizar para calderas, tienes que tratar aún más esa agua, por tanto, el agua es un agua mucho más cara. Entonces nos interesa recuperar esa agua en esos dispositivos llamados condensadores, que son unos intercambiadores de calor donde tienes que ingresa o vapor saturado o una mezcla de líquido-vapor, se actúa una sustancia como refrigerante, también se puede tener efecto de convección por aire, entonces serían intercambiadores líquido-aire, y entonces se extrae calor, ese calor se pierde, ese es un calor que se pierde del sistema porque no se puede utilizar para producir trabajo. Después obtienes agua líquida, esa agua líquida la vas a bombear hasta la presión de trabajo de la caldera y cierras tu ciclo. Habrá alguna pérdida por allí, pero hacer reposición, pero no es lo mismo hacer una reposición que estar todo el tiempo constantemente tratando agua para la caldera. Eso en un ciclo Rankine donde solamente se produzca energía. Cuando es un ciclo Rankine y tú utilices vapor en un proceso industrial, el vapor se sale y hay que estar reponiendo agua. ¿Ok? Entonces, como dice acá, cuando hacemos un balance de energía del ciclo, considerando que no hay pérdida de fluidos, no habrá variación de energía en el ciclo. Entonces, la variación de energía, que en este caso sería más bien variación de entalpía y no variación de energía, porque es un ciclo donde hay son volúmenes de control, es igual al calor menos el trabajo. Entonces, el calor va a ser igual al trabajo. Recordando que hay un calor que entra y un calor que sale. Ahí está el detalle. Seguimos por acá. Siguiendo la nomenclatura del ejemplo del calor de la caldera, el calor de la caldera, como dijimos, es el QH, Q-High, ¿okay? Y el del condensador es la fuente fría. Los condensadores trabajan, digamos que son dispositivos que trabajan a baja presión. Entonces, el trabajo neto, que es lo que usted quiere generar, es el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Y eso ya por el balance de energía sabemos que es igual al calor que ingresa en la caldera menos el calor que se pierde al ambiente en el intercambiador de calor o condensador, dividido entre el calor de la caldera. Entonces, eso es igual a 1, cuando hago esta separación de fracciones, menos QL entre QH. El calor que sale en el condensador es menor que el calor que ingresa en la caldera. Por tanto, esa fracción QL entre QH siempre es menor que 1. Y aquí esto lo que hace es demostrar el enunciado de Kelvin-Planck, según el cual ninguna máquina térmica va a tener una eficiencia de 100%. ¿Estamos claros hasta ahora? Y aquí están los ejemplos que ya les mencioné anteriormente: la eficiencia de un motor eléctrico, la eficiencia de un motor a gasolina, de un motor diésel. Diésel lo escribo con mayúscula porque diésel es el nombre del inventor del ciclo diésel, Rudolf Diesel, un ingeniero alemán. Tenemos también otro enunciado, que es el enunciado de Clausius. Es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de un cuerpo, de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Entonces, lo que quiere decir acá es que nunca vamos a poder construir una máquina termodinámica que el calor vaya de la fuente fría a la fuente caliente. El calor siempre va a ir de la fuente caliente a la fuente fría, a menos que se haga un trabajo mecánico. Y eso es lo que sucede en el ciclo de refrigeración, que se hace un trabajo mecánico para poder sacar el calor de los alimentos y transferirlo hacia el medio ambiente. Cuando uno toca una nevera, por la parte de atrás está caliente, ¿cierto o falso? Cuando yo estaba pequeñito,
uno era típico que lavaba las zapatillas y las necesitaba para el día siguiente para la clase de educación física, uno las colocaba detrás de las neveras. Y las neveras viejas, ¿se acuerdan que tenían unas enormes rejillas? Y uno colgaba allí los zapatos. Uno colgaba allí los zapatos para que amanecieran al día siguiente, pues, secos y poderlo utilizar en la clase de educación física. Profesor, todavía hay esas neveras hoy en día, se están Sí. volviendo a colocar como moda esas neveras de nuevo, para que sepa. No, es que la mía es así. Yo lo comento porque la mía es así. ¿Y por qué es así? Bueno, tiene sus ventajas también. Tiene sus ventajas en cuanto a durabilidad, por ejemplo. Y eso es el condensador, justamente, que es el que intercambia calor con el medio ambiente. Hay buenas propiedades que lo justifican. Entonces, vemos acá un ejemplo de un ciclo de generación hidroeléctrica. Aquí tienes una central nuclear. En la central nuclear, tú aprovechas la energía nuclear, pero utiliza como combustible para generar calor, para calentar agua en un ciclo Rankine. Entonces aquí tienes un arroyo, un río en Connecticut. Entonces, estas centrales a vapor, tú las tienes que colocar cerca del río o del mar porque necesitan mucha agua. Agua para abastecer las calderas, que hay que tratarla muchísimo, y también agua para utilizarla en las torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento son básicamente condensadores gigantescos, enormes. Entonces, se transfiere calor a una máquina térmica desde una fuente de calor a una tasa de 80 megawatts. Esto es una cantidad enorme de energía. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es de 50 megawatts, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina térmica. Entonces, aquí el calor caliente es este de 80 megawatts, que es el que, fíjate, se transfiere calor a una máquina térmica. La tasa de rechazo hacia un río cercano, el ambiente es quien se encarga de recibir ese calor. Lamentablemente, el ambiente es el reservorio para los subproductos de las actividades industriales, llámese los vertidos industriales, llámese las emanaciones a la atmósfera o llámese toda esa cantidad de calor que producen las centrales de energía eléctrica, todas las centrales producen calor, todas. Este tipo de centrales, porque ya dice las centrales eólicas es otra historia, pero estamos hablando de termodinámica. Entonces, la eficiencia ya la hemos definido como 1 menos QL entre QH. QL es 50 y QH es 80, por tanto, cuando sacamos esta cuenta, este nos da un 37,5%. Y es un valor que es consono con lo que yo les había dicho aquí en la lámina anterior, que las centrales termoeléctricas tienen una eficiencia entre 33 y 60%. Ahora bien, si se descargan 50 megawatts al río, esto eleva la temperatura del agua en el punto de descarga y puede ser muy dañino para la flora y la fauna. Eso con mis amigos de ambiente. Ustedes todos son de ingeniería industrial, pero en ambiente ven termodinámica justamente para comprender estos efectos. Esta máquina descarga un 62,5% de la energía calorífica al ambiente. ¿Es posible aprovechar parte de ese calor? Sí se puede aprovechar. La potencia neta no lo he dicho, creo que está calculado más adelante, son 30 megawatts. No lo coloqué acá, pero sencillamente si aplicamos esta ecuación que está acá, es aproximadamente 30 megawatts porque no nos dicen nada de cuánto es la potencia que consumen las bombas. Puede ser que las bombas sean eléctricas y la alimentación no tenga que ver con este ciclo, pero bueno. También les comento una cosa. La potencia de las bombas es pequeña en comparación con la potencia de una turbina. Ahora, la potencia de un compresor sí es muy alta en comparación con la potencia de la turbina que lo impulsa. Por ejemplo, en la industria de la aviación puede suceder que entre el 70 y 80% de la potencia que generan los motores lo absorba el compresor. ¿Estamos? Entonces, ¿Cómo fue que no le escuché bien? puede ser que entre un 70
y un 80% de la potencia que genera una turbina de aviación la utiliza el compresor. Es decir, que si una turbina de aviación por cada 100 unidades de potencia que entrega, puede ser que el compresor se consuma 80, un compresor de una turbina de aviación. Seguimos por acá. En un ciclo Rankine tradicional, se tiene Profe, que... disculpe. Dígame. Para agregar un poquito más a eso que dice, precisamente por eso los diseños de las turbinas de los aviones, el empuje total o el empuje máximo de estos aviones es más que todo aire que no entra al mismo core para el tema de la combustión. Precisamente es el empuje generado es más que todo el aire que sale del motor y que no entra al core porque precisamente consume demasiada energía, pues, al poder mover toda la turbina y todo el rollo. Sí. Y por cierto, la compresión del aire es sumamente importante porque si no, no pudiéramos viajar a 40.000 pies de altura como sucede en los viajes transatlánticos. Los viajes para Europa son vuelos que duran 10, 12 horas y entonces por temas de lo que es la estabilidad atmosférica vuelan a alturas muy altas, hasta 40.000 pies. Entonces es por un tema de estabilidad del aire, pero si no hubiera aire comprimido, pues no pudiéramos viajar porque no podemos respirar. Entonces, tenemos acá para calcular la eficiencia térmica de este equipo que requiere 210 megawatts y el intercambiador emite 120 megawatts al ambiente. Entonces, aplicamos la misma expresión anterior, identificamos quién es el calor de la fuente fría, que es el intercambiador de calor, o condensador, o torre de enfriamiento. Entonces, el radiador, yo les dije en la clase pasada que es un intercambiador de calor, ¿cierto? Donde tengo yo el efecto de la convección del aire. Ahí hay convección forzada porque tengo un ventilador, y también puede haber convección libre porque cuando el carro está moviéndose en carretera a una velocidad de crucero, le está entrando aire al radiador y por eso son esas rejillas que tienen en los carros en la parte delantera. Está el ventilador. Claro, en carretera el aporte del ventilador es pequeño en comparación con la convección que puede venir del movimiento del vehículo. Ahora, cuando usted está en un tranque, la convección natural es prácticamente nula porque la circulación de aire ambiental es muy baja. Ahí el que manda es el ventilador. Y también está actuando la convección forzada del refrigerante. Entonces, un radiador es un intercambiador de calor. Un condensador es un intercambiador de calor. Una torre de enfriamiento es un intercambiador de calor. ¿Estamos claros? Pero se le dan nombres específicos de acuerdo al equipo que estamos operando. Y eso no se les olvide nunca. Al fin y al cabo son intercambiadores de calor. Y hay otros intercambiadores de calor propiamente dicho que son buenos. Se utilizan, por ejemplo, en la industria alimenticia, que si de carcasa y tubo, muy interesante. En contraflujo, en flujo paralelo, flujo cruzado. Bueno, lo cierto es que descargamos 120 megawatts al ambiente y entonces tenemos una eficiencia de 42,86%. Esta es un poquito más eficiente. Puede ser que se hayan hecho mejoras a ese ciclo Rankine y sí las hay, los ciclos Rankine, pero vamos a ver un poquito más adelante a vuelo de pájaro porque el tiempo no nos da. En estas locomotoras clásicas, las locomotoras de los años del siglo XIX, que se usaron más o menos hasta los años 40, el agua se perdía y entonces más o menos cada 100 millas había que, la locomotora tenía que pararse a recoger agua y estaban estos tanques como los que vemos acá en la foto. Esos son tanques para alimentar la caldera. Esas calderas no duraban mucho porque el agua no era tratada como se trata hoy en día. Entonces, ¿y eso qué sucede? No sé si lo comenté en la clase pasada, pero cuando el agua tiene carbonato y bicarbonato de calcio, se producen unas incrustaciones en las tuberías internas de la caldera y entonces eso lo que hace es que te va obstruyendo y entonces se opone, genera más fricción a lo que es la circulación del fluido y el equipo pierde eficiencia. Es lo mismo que pasa en las tuberías.
en las tuberías de agua, se van formando esas incrustaciones, y esas incrustaciones lo que hacen es que te van disminuyendo el diámetro interno de la tubería y por ende entonces circula menos agua. Para evitar eso, se le coloca, bueno, no sé, en la época que yo era inspector, se colocaba cal, no me recuerdo cuál es el nombre científico de esa cal, que se utilizaba para dos fines. Uno, te ayuda a bajar, a regular el pH. La sal es un elemento alcalino, te ayuda entonces a controlar el pH. Cuando el agua es ácida, la cal y sulfato de aluminio se utilizan para bajar el pH del agua. Adicionalmente, la cal forma una partícula interna en la tubería, tú la ves blanquita. Eso es un indicador de que es una tubería sana y por ende te va a proteger la tubería de la corrosión interna y esas incrustaciones que son tan dañinas. Vimos por acá. Entonces, mejoras en el ciclo Rankine. Esta es la figura, la foto del señor Rankine. En este ciclo Rankine, ¿qué es lo que se hace? Vamos primero con este que está acá, el de la derecha. Cuando el fluido sale de la turbina hacia el condensador, yo tengo acá una bomba, el punto 1. Pero antes de que el fluido, el agua líquida de una bomba, siempre debe salir agua líquida, si no la bomba está mal calculada y puede cavitar. Entonces, a la salida de la bomba, en lugar de ir directo a la caldera, yo paso por la turbina en contraflujo y lo que hago es que le elevo la temperatura a esta agua, cosa de que la estoy precalentando. Entonces, esto le llamamos ciclo Rankine con regeneración. Y esto le llamamos ciclo Rankine con recalentamiento. ¿Qué sucede en el ciclo Rankine con recalentamiento? Las turbinas son equipos que tienen varias etapas. Entonces, una turbina puede tener 5 etapas. Un compresor del mismo orden de compresión puede tener 20. Entonces, entra a la turbina, hace un ciclo de expansión y yo lo que hago es que saco ese vapor de la turbina, lo vuelvo a ingresar en contraflujo a la caldera para recalentarlo y lo ingreso entonces nuevamente a la turbina, pero en una etapa de baja presión. Y entonces así el vapor tiene un poder calorífico mayor y yo puedo producir más cantidad de trabajo. Estas son dos mejoras realizadas en el ciclo Rankine: recalentamiento y regeneración. Ejemplo: un refrigerador doméstico con un coeficiente de operación de 1.2 extrae calor del espacio refrigerado a razón de 60 kJ por minuto. Determine la potencia eléctrica que consume el refrigerador y la tasa de transferencia de calor hacia el medio ambiente. Entonces, aquí en un ciclo de refrigeración, yo comprimo el gas. Vamos a comenzarlo mejor. Ajá. Este es donde está QL. Es el compartimiento donde el refrigerante está sobrecalentado. Cuando él está sobrecalentado, él está por debajo, está a una temperatura muy baja, en resumidas cuentas. Está a una temperatura, no recuerdo ahorita cuánto será, pero está por debajo, muy por debajo de 0 grados Celsius, si trabajan los refrigerantes. Entonces, aquí, como el refrigerante tiene una temperatura menor que los alimentos ceden su calor al refrigerante. Entonces, lo llevo a un compresor donde él es comprimido, elevo la temperatura de ese refrigerante. Entonces, cuando yo comprimo ese gas de refrigerante, la temperatura es mayor que la temperatura del ambiente, entonces el calor es expulsado hacia el ambiente. Entonces acá, él está en una forma en que está en vapor sobrecalentado, pero cuando está en vapor sobrecalentado, él está
a una temperatura muy baja. Entonces, absorbe el calor del compartimiento interno del refrigerador. Posteriormente yo lo expando para elevarle la temperatura, pero para expandirlo, la compresión es un proceso antinatural. Tengo que hacer un trabajo mecánico, que es lo que hace el compresor. Entonces, cuando él sale comprimido, él sencillamente está a una temperatura mayor que la temperatura ambiente y el calor va hacia el ambiente. Posteriormente, ingresa a una válvula de expansión y esa válvula de expansión es la que me lo convierte en vapor y el ciclo se cierra. Entonces, en un refrigerador, yo lo que quiero es sacar calor y yo necesito entonces que ingrese un trabajo mecánico, que es el trabajo de un compresor, y ese trabajo del compresor es el calor de la fuente caliente menos el calor de la fuente fría. ¿Estamos? A diferencia de la eficiencia, el coeficiente de operación tiene valores mayores a 1. De la definición del coeficiente de operación podemos determinar el trabajo realizado por el compresor del refrigerador. Si la salida deseada es que yo desaloje de los alimentos 60 kJ por minuto, o sea, de la parte interna del refrigerador, y con el coeficiente de operación yo puedo despejar el trabajo. Entonces el trabajo es de 1,12 HP y 1,12 HP para una nevera doméstica, pues es una nevera sumamente vieja, porque las neveras más o menos pequeñas trabajan con un motor de 1/4 HP. Este trabajo indica la potencia del motor eléctrico del compresor, suponiendo que no hay pérdida. Para la parte B, sabiendo la potencia del compresor, vamos a saber entonces que este intercambiador de calor va a botar 1,83 kilowatts al medio ambiente. Bueno, eso con respecto a esta presentación que ha concluido. Vamos a ver ahora la siguiente. Vamos a hablar ahora entonces, en esta segunda parte, de lo que son las irreversibilidades y el ciclo de Carnot. Esto mientras se me abre la presentación. El ciclo de Carnot es un ciclo que tiene interés desde el punto de vista teórico. ¿Por qué? Porque digamos que un ciclo de Carnot es el ciclo que tiene mayor eficiencia. Entonces yo utilizo, cuando yo quiero comparar la eficiencia de un ciclo, yo la comparo con un ciclo de Carnot que trabaje en el mismo, entre las mismas fuentes de calor. Déjenme dejar de compartir esta para compartir la otra. No me deja de compartir, ¿qué pasa? Después de poner. Ha estado como lento en internet. Veo que la imagen se queda como congelada. ¿Me escuchan? Ahora sí, profesor. Sí, es que se queda como congelado, ¿cierto? Sí, se le está quedando congelado. Sí, entonces, ese es el interés fundamental del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, cuando yo tengo dos ciclos que operan entre las mismas dos fuentes de temperatura, es decir, que tengan la misma temperatura, la fuente caliente y la fuente fría, el ciclo de Carnot equivalente es el ciclo de máxima eficiencia. Ahí está la importancia del ciclo de Carnot. A ver, veamos si puedo. Está lento, no me deja.
Acá estoy nuevamente. Ahora no me quiere funcionar la cámara, pero bueno. Seguimos por acá entonces. Vamos a definir un proceso reversible como aquel en el cual se puede invertir el sentido, es decir, pasar de un estado inicial a un estado final, es decir, devolverse del estado final al estado inicial sin dejar ningún rastro en los alrededores. Entonces, yo puedo volver tranquilamente al estado inicial una vez finalizado el proceso inverso. Esto es posible únicamente si y solo si el intercambio de calor y trabajo netos entre el sistema y los alrededores es cero para el denominado proceso combinado, que es el proceso original cuando voy de un punto inicial a un punto final y me devuelvo. Cuando un proceso no es reversible, se denomina irreversible. Se fueron bien originales en ese sentido, los científicos, mis colegas que me antecedieron. Entonces, a ver qué pasó con mi cámara, si me puedo conectar o no. Ahora sí. Entonces, un proceso irreversible es un proceso que no es reversible. En la naturaleza, y se dejó de presentar, se dejó de compartir. En la práctica sucede que todos los procesos son irreversibles, pues cuando usted realiza un proceso y vuelve al estado inicial, siempre los alrededores deben hacer un trabajo sobre el sistema. Entonces, siempre hay una huella que queda en el ecosistema que rodea al proceso. Los factores que causan que un proceso sea irreversible se llaman irreversibilidades. Entonces, tenemos la fricción es una irreversibilidad. ¿Por qué? Porque una vez que usted tiene el calor, ya, o sea, hay una pérdida de energía. La expansión libre. La expansión libre, imagínense que tenemos un globo. Usted llena un globo de aire. Usted lo tiene amarrado, el aire se queda allí. Pero cuando usted lo suelta, el aire se escapa, ¿cierto? Podemos volver a inflar el globo de forma natural. Que yo lo deje abierto, el globo se llena o no se llena. Se puede. Nega. Jamás. Jamás hay que utilizar una bomba de las que venden para globos de cumpleaños o un compresor. El mezclado de dos fluidos. Cuando usted mezcló soda con agua, ¿cómo usted lo separa? No hay manera de separarlo, a menos que se haga un proceso químico. Exacto. Un proceso químico. Pero eso implicaría hacer un trabajo y unas reacciones y todo lo demás. La transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita es un proceso que es irreversible, porque una vez que un agua a temperatura ambiente entra en calor con el hielo, el agua caliente le cede su calor al hielo y lo va derritiendo. Eso es un proceso irreversible. Entonces, si yo quiero volver a congelar el hielo, ¿qué hago? Tengo que meterlo en un refrigerador. El refrigerador está haciendo un trabajo, por tanto, no es un proceso natural. La resistencia eléctrica. Cuando uno conecta una resistencia y la resistencia se calienta, pues yo no puedo devolverme. Eso quedó, se generó calor. La deformación inelástica de sólidos y las reacciones químicas. Hablamos de una deformación inelástica cuando usted, recuerden, no sé si ustedes vieron, no, ustedes no vieron ciencia de los materiales, creo que en su perfil no está. Cuando uno agarra un metal y uno lo golpea, el metal puede absorber el impacto hasta cierto límite y no deformarse.
Pero si se llega a un punto más allá de la resistencia de fluencia, que es el criterio que se utiliza, ya el metal queda deformado, entonces se dice que una deformación inelástica o plástica. Una deformación plástica sencillamente no se vuelve a la posición inicial entre dos puntos y las reacciones químicas. Entonces, los ciclos reversibles son los ciclos de máxima eficiencia, es decir, los ciclos que son ideales. Seguimos por acá. Aquí tenemos entonces un ejemplo típico de un motor de combustión interna. En un automóvil se tiene lubricación para evitar la fricción. Sin embargo, por muy bueno y que cada día los aceites son mejores, antes los aceites hace 40 años atrás eran aceites que si grado monogrado, SAE 50. Después no, SAE 15W40. Perdón, SAE 20W50. Esos son aceites multigrados, donde esa W significa winter, o sea, invierno. Entonces, de acuerdo a la temperatura que tenga el aceite, cambia la viscosidad. La viscosidad es función de la temperatura. Mientras mayor temperatura tenga un fluido, tiene mayor facilidad para fluir, y justamente lo que mide la viscosidad es como la pegajosidad del fluido. En resumidas cuentas, es la resistencia a fluir a través de una tubería. Entonces, cuando un fluido es muy viscoso, circula con dificultad. Esos aceites que eran monogrado, grado 50, que eran típicos de los vehículos de los años 80, principios de los 80, 79, 80, la lubricación era más deficiente. Entonces, siendo la lubricación más deficiente, pues digamos que los motores duraban menos, porque la fricción entre este elemento, que es el elemento, no sé si se ve, lo que uno llama comúnmente el pistón o émbolo, que es lo que sube y baja para ese movimiento alternativo, es lo que se convierte después en un movimiento rotativo en el cigüeñal. Entonces, esa fricción era mayor que en los motores de hoy en día. Los motores de hoy en día son 530 los aceites. Hay inclusive grados más bajos. Ya 530 es para un motor del año 2010, 2013. Motores modernos del año 2025, no sé en cuánto andarán, si son 520, no sé, de verdad que no sé. Entonces, en un automóvil usted tiene lubricación para evitar la fricción. Cuando la mezcla de combustible más aire más la chispa de la bujía, si es un motor a gasolina, o no se requiere chispa cuando es un motor diésel, entonces el pistón se impulsa hacia abajo, pero eso no es posible sin la energía del combustible. En este caso tenemos la expansión libre de un gas. O sea, usted comprime el gas, ese es un proceso en el cual hay que hacer trabajo, pero después el gas se expande. La expansión libre es un proceso natural. Entonces, tenemos la expansión libre de un gas en un cilindro pistón hasta unos topes. De forma natural no puedo comprimir el gas, entonces por eso debo aplicar trabajo. Adicionalmente, cuando hay fricción entre el cilindro y el pistón, se genera calor que se cede al ambiente. Por eso es que viene el calentamiento de los motores. Y por eso es que entonces el aceite, aparte de lubricar, te limpia que haya virutas por allí, y también te aporta un componente de refrigeración. El aceite también actúa como refrigerante. Ciclo de Carnot. En la práctica no es posible lograr ciclos reversibles porque no se pueden eliminar las irreversibilidades relacionadas con cada proceso. Sin embargo, los ciclos reversibles proporcionan límites superiores al desempeño de los ciclos reales, por todo lo que yo les decía. El ciclo de Carnot tiene interés teórico para saber cuál es la eficiencia máxima que podría tener un ciclo que opere entre esas dos fuentes de temperatura. En un ciclo de Carnot tenemos los siguientes procesos. Un proceso isotérmico reversible, en el cual el calor proviene de o se dirige a una fuente caliente. Y cuando hablamos de un proceso isotérmico, es un proceso que se realiza a temperatura constante. Proceso adiabático reversible, el fluido de trabajo disminuye su temperatura. En un proceso adiabático no existe intercambio de calor con el medio ambiente. Luego viene un proceso isotérmico reversible, en el cual se transfiere calor a una fuente fría. Y por último, un proceso adiabático reversible, en el cual el fluido de trabajo aumenta su temperatura.
Acá lo vemos en un ejemplo práctico. En la caldera, el fluido recibe calor desde la fuente caliente, como lo tenemos acá, y pasa de líquido a vapor. Proceso isotérmico. Entonces, el agua tiene que estar ya a una temperatura que es la temperatura de saturación. Y el trabajo de la caldera solamente es añadir calor para que todo ese líquido se convierta en vapor. En una caldera, porque hay caldera y hay generadores de vapor. Las calderas se utilizan para generar vapor saturado y los generadores de vapor para generar vapor sobrecalentado. Entonces, posteriormente hay una expansión adiabática en una turbina, adiabática reversible. Y cuando se habla de adiabático reversible, lo que se está diciendo es que es un proceso isoentrópico, es decir, la entropía permanece constante. Y en esa expansión adiabática reversible, dos cosas importantes. No hay intercambio de calor con el medio ambiente. Entonces las turbinas se consideran que son adiabáticas y los compresores también, y las bombas también. ¿Okay? Las calderas no hacen trabajo. Los condensadores tampoco hacen trabajo. Otra cosa, con respecto a estos procesos adiabáticos reversibles. Para que sea reversible, quiere decir que no hay fricción. Entonces, cuando un proceso es adiabático, es decir, que no hay intercambio de temperatura con el medio ambiente y tampoco hay fricción, hablamos de un proceso adiabático reversible. Y cuando hablamos de un proceso adiabático reversible, estamos hablando de un proceso isoentrópico. Cuando hablamos de un proceso isoentrópico, quiere decir que es un proceso en el cual la entropía permanece constante. Y la entropía es esa variable que en las tablas de vapor aparece como S. Recuerden que hay 4 columnas. La columna de volumen, que es V minúscula, la temperatura de U minúscula, que es la energía interna, la columna de H minúscula, que es la entalpía, y la columna de S, que es la entropía. Luego, en el condensador, tenemos entonces un proceso que es, vamos a ponerle un poquito más de zoom para que sea más grande acá. En el condensador hay un proceso que es isotérmico reversible. ¿Por qué? Porque la temperatura permanece constante y el calor lo que hace es cederse calor al medio ambiente para que ese vapor saturado o esa mezcla líquido-vapor se convierta en agua 100% líquida. Y posteriormente viene una compresión adiabática reversible en la cual el fluido de trabajo aumenta de temperatura. En la práctica, las turbinas no son adiabáticas por cuanto siempre pierden calor por conducción. Y aunque las bombas compriman el agua, el incremento de temperatura es despreciable. Por tanto, se considera que en las bombas hay un proceso adiabático reversible. Entonces, eso es en teoría. En la práctica no hay ningún proceso que sea reversible. Tenemos acá el ciclo de Carnot representado en un diagrama de presión contra volumen específico. Entonces, en la parte A, que corresponde a la caldera o al condensador, si lo miramos en sentido contrario, yo parto de que el líquido, en este caso el agua, porque es un ciclo Rankine, está a la presión y temperatura de saturación. Ese es justamente el trabajo de la bomba. La bomba lo que hace es llevarme el líquido hasta su presión de saturación para que ingrese a la caldera. Una vez que ingresa a la caldera, se le añade un poquito de vapor y le comienza a evaporarse. Entonces es un proceso de cambio de fase, desde la fase líquida hasta la fase gaseosa, con una temperatura constante. Posteriormente, de B a C, lo que se da es el proceso acá en la turbina, que es una expansión adiabática reversible, es decir, isentrópica, donde la entropía permanece constante, pero eso tiene un problema. Fíjense que en A
yo estoy en el borde del domo de saturación, es decir, en A tengo líquido, en B tengo vapor, pero cuando hago la expansión adiabática caigo a C. Y en C estoy dentro del domo de saturación. Y al estar dentro de esta campana o domo de saturación, estoy admitiendo que el agua puede estar en dos fases. Cada vez que yo estoy dentro del domo de saturación, estoy en dos fases, a menos que esté en A o en B, que son los extremos para líquido y para sólido, para líquido y para vapor saturado. Entonces, cuando estoy en un punto que no es ni A ni B, en un punto intermedio, o aquí abajo también, que fíjate que C y D aparecen dentro del domo, estoy en dos fases, líquido y vapor. Ahora bien, desde el punto de vista ingenieril y lo que significa el funcionamiento de los equipos, eso no es conveniente porque daña las turbinas. Una turbina, para que dure, para que funcione, no debe haber gotas de agua líquida. Y en una bomba, para que funcione bien y no se produzca la cavitación, no puede haber gas, no puede haber vapor, porque cuando eso sucede, hay cavitación. Una bomba, cuando tiene burbujas de aire, tiene cavitación. Una turbina, cuando tiene gotas de agua líquida, tiene cavitación. Y créanme que la cavitación es uno de los grandes dolores de cabeza de los ingenieros mecánicos, porque sencillamente te destruye los equipos. Para que tengan ustedes una idea, la cavitación puede ser tan grande en las turbinas hidroeléctricas, que en algunos casos para centrales muy grandes, es como que tú tuvieras un sismo de 2 o 3 grados en la escala Richter, para que tengan una idea. O sea, un sismo pequeño. Posteriormente, de D hasta A, tienes un proceso de compresión porque vas a aumentar la temperatura. Entonces, perdón, aumentar la presión. Entonces acá tienes un proceso de compresión que es adiabática. Y la licuefacción del vapor presente. Entonces, esto es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot no es práctico porque yo no puedo tener una bomba que trabaje con líquido vapor, que se daña. Tampoco debo tener una turbina que trabaje con líquido vapor. ¿Se entiende la idea entonces? ¿Sí o no? Sí, se entiende. El ciclo de Carnot, como ya yo les dije, indica la máxima eficiencia de un ciclo. Y aquí está. Ya sabíamos que la máxima eficiencia de un ciclo es 1 menos QL entre QH. Y cuando se tiene un ciclo de Carnot, esta fracción QL entre QH es TL entre TH. Entonces, esta que está acá es la eficiencia de Carnot. La eficiencia de Carnot es 1 menos TL entre TH. Nuevamente, la eficiencia de un ciclo de Carnot es menor que 1, porque un ciclo de Carnot, al fin y al cabo, es un ciclo de una máquina térmica, y ninguna máquina térmica, por muy eficiente que sea, tendrá una eficiencia del 100%. Suponemos, para un ejemplo, que un refrigerador doméstico se comporta como una máquina de Carnot. ¿Qué compartimento sería más eficiente? ¿El congelador o el refrigerador? Entonces, desde este punto de vista, si la temperatura del congelador es menos 4 grados Celsius y la del refrigerador es 8 grados Celsius, cuando yo saco las cuentas, me dice que y aquí hay una cosa importante, estas temperaturas tienen que ser en Kelvin. Entonces, cuando yo saco las cuentas, me daría que la eficiencia del congelador es más eficiente que la eficiencia del refrigerador. Pero eso es una mentira. ¿Por qué? Porque mientras más baja sea la temperatura, necesito más trabajo del compresor. Y como necesito más trabajo del compresor, eso implica mayor gasto de energía y por ende el congelador no es más eficiente que el refrigerador. Y para este ejercicio hemos asumido que la temperatura ambiente es de 25 grados Celsius. Acá tenemos entonces cómo es el esquema de un refrigerador. Fíjense que en lo que está en el evaporador, que se evapora, fíjense que pareciera contradictorio.
Se evapora el refrigerante, sí. El refrigerante se evapora y se convierte en vapor sobrecalentado a una temperatura sumamente baja. Eso te permite absorber el calor de la parte interna de la nevera, que es el calor que básicamente tienen los alimentos y el agua y la cerveza y la soda y todo eso, lo tenga dentro. Posteriormente, uno pasa entonces a una fase de compresión, que es donde ingresa el compresor le eleva la temperatura a ese refrigerante, lo convierte entonces en gas comprimido. Entonces, al estar más caliente, el condensador, que es la parte externa de la nevera, donde están las rejillas, la nevera pues vieja, se da lo que es el intercambio de calor hacia el medio ambiente y entonces en la válvula de expansión que está acá, entonces se vuelve a evaporar el refrigerante y el ciclo se cierra. Entonces, si un refrigerador doméstico remueve 1.5 kilojoules desde el compartimento de frío empleando un trabajo de 1 kilojoule, calcule el calor transferido al ambiente y el coeficiente de desempeño. Entonces, el trabajo es igual al calor QH menos QL. QL es el que tenemos, que es el calor del compartimento interno, que es 1.5, y así calculamos QH, que es 2.5. Quiere decir que se entregan 2.5 kilojoules al ambiente. Y el coeficiente de operación sería 1.5 entre 1, que es 1.5. Entonces, es un refrigerador ya antiguo ya. Se desea construir una central termoeléctrica a vapor de capacidad instalada de 1000 megawatts. Si los condensadores serán enfriados con agua de un río cercano, la temperatura máxima del vapor será de 550 grados Celsius y los condensadores trabajarán a 10 kilopascal. Calcule el incremento de temperatura en el río aguas debajo o aguas abajo de la descarga de los condensadores. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Tengo una toma de agua que se utiliza pues tanto para las calderas, para proveer esa agua de calderas para hacerla generar vapor y también como agua de refrigeración. Entonces, este es un río de 60 metros de ancho, 8 metros de profundidad y una velocidad de 10 metros por minuto. Entonces, posteriormente toda esa agua caliente es descargada al río. La potencia de la planta es de 1000 megawatts. Es decir, este es el trabajo que la planta genera. Y aquí me dicen que la temperatura del vapor es 550 grados Celsius y que los condensadores trabajan a 10 kilopascal. Para 10 kilopascal, la temperatura de saturación es 45.8 grados Celsius. Que lo leo de la tabla B1.2, que es la tabla del vapor saturado. Aquí está. Si se supone que la planta tiene una eficiencia de Carnot, entonces él opera entre la temperatura del condensador y la temperatura de la caldera, que es 550. Las temperaturas las he convertido a Kelvin, sumándole 273,15 a la temperatura en Celsius. Y eso me da una eficiencia de 61%, una eficiencia bastante buena para hacer una planta termoeléctrica. Ahora, con ese valor de eficiencia, calculamos el calor descargado en el río para ver todo el calor que recibe el río, que en este caso es la fuente fría. Sabemos que la eficiencia de un ciclo es 1 menos QL entre QH. Pero además sabemos que el trabajo es el calor de la fuente fría menos el calor de la fuente caliente. El calor de la fuente caliente menos el calor de la fuente fría. Y tenemos la eficiencia también. Entonces, si la eficiencia de Carnot es el calor de la caldera menos el calor del condensador la eficiencia del ciclo entre el Q de la caldera, vamos a despejar entonces el trabajo. El trabajo sería entonces la eficiencia queremos despejar es el calor. Ya tenemos la potencia, que es de 1 millón de kilowatts. Entonces,
Si la potencia la dividimos entre la eficiencia, nos da que el calor de la caldera es de 1.632.653 kilowatts. Ahora hago una pregunta acá. Y antes de... ¿Tiene sentido que el calor de la caldera sea mayor que la potencia que entrega la planta, sí o no? ¿Sí o no? Repítame, bro, ¿cómo fue? ¿Tiene sentido que el trabajo que entrega un ciclo de una planta termoeléctrica sea menor que el calor que se añade a la caldera? Considero yo que sí. Claro, porque ninguna máquina térmica es 100% eficiente. Y como esta máquina tiene una eficiencia del 62%, quiere decir que hay un 38% de calor que se pierde. Entonces, por ese motivo es que siempre el calor de la caldera va a ser mayor que el trabajo y que el calor del condensador. Entonces, si el calor de la caldera es 1.632.000 kilowatts y yo aprovecho de esa cantidad de energía 1.000.000 en forma de trabajo, quiere decir que hay 632.000 kilowatts que se pierden y que lo recibe el río. Entonces, el calor que recibe el río se puede calcular con esta expresión que está acá, flujo másico por el calor específico del agua a presión constante por la diferencia de temperatura. Entonces, yo me busco cuál es el CSUP del agua y yo tengo que este valor, 4.184 kilojoules por kilogramo por Kelvin. Y yo puedo calcular el flujo másico. El flujo másico es el caudal del río por la densidad. Y yo sé que la densidad es el caudal entre el volumen específico. El volumen específico del agua líquida, que es el agua del río, que está más o menos a 25 grados Celsius, es este valor que está acá porque yo lo leo en tablas. 0.001010. Este es el volumen específico del agua a 25 grados Celsius, considerando que sea líquido saturado. Entonces, el caudal es la velocidad por el área. Entonces, el caudal de ese río es 80 metros cúbicos por segundo, porque el área de ese río es 480 metros cuadrados. Y la velocidad del río era de 10 metros por minuto, que eso es 1/6 metros por segundo. Entonces, bueno, al final obtengo el caudal. Y entonces, si yo el calor que recibe el río lo divido entre el flujo másico, que es 79.207, y el calor específico, obtengo que la temperatura del río se incrementa en 2 grados. Entonces, tampoco es tanto, porque es un río que tiene un caudal considerablemente grande. Pero si es un riachuelo pequeñito y recibe esa cantidad de calor, el agua se va a poner caliente. Y eso que me va a pasar, que me va a matar las algas, me va a matar los peces y en general es sumamente dañino para el ecosistema. ¿Alguna pregunta, mis estimados? Vamos bien, profesor, vamos bien. Poquito a poquito, pero vamos entendiendo. Bueno, señores, las dos presentaciones que acabo de compartir con ustedes están en el módulo 3. Voy a abrir de una vez el módulo 4 para que lo vayan revisando. Con respecto al tema del parcial, lo he planificado. Por aquí me salió un recordatorio por acá en el aula virtual. Es que ya sé lo que pasa. En el aula virtual me indicó aquí un recordatorio para la fecha del parcial. Vamos a verla de una vez. Y de una vez la fijamos, a menos que exista alguna perturbación que pueda impedir que se haga en la fecha. El parcial, déjenme ver en qué módulo está, en nuestra aula virtual.
Muy bien, el parcial está previsto el 6 de abril, que es un domingo. Está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Creo que esa ventana es suficientemente amplia para que puedan hacer su parcial tranquilo. Entonces, ¿A qué hora, disculpe? 6 de la mañana hasta las 10 de la noche del 6 de abril de 2025. Vamos a ver cuánto tiempo tiene el examen. ¿Qué día acá ese, profe? Domingo. Ok, perfecto. Tienen 1 hora para hacer el examen, un único intento. Adelante, quien quiera que sea. Profesor, pero eso sería el domingo, ¿verdad? Sí, un domingo. Sí, un domingo. Domingo 6 de abril. Profesor, una sola consulta respecto a eso. Si tenemos una sola oportunidad de hacer el parcial, o sea que una sola oportunidad tenemos, ¿por qué no se puede ampliar un poquito más la cantidad de días, unos 2, 3 días? Pues y al final es una sola oportunidad que tenemos. Por poner un ejemplo, hay personas que pueden tener el viernes porque tienen que trabajar el fin de semana y lo podrían hacer un viernes, un sábado, en vez de solamente el domingo. Lo pongo de esa manera porque usted dice que tenemos una sola oportunidad de hacerlo, 1 hora para hacerlo. No le vería problema si, no sé, depende de usted, si lo pondría un par de días más simplemente para poderlo desarrollar ese día, cualquiera de esos 3 días. No, lo que Digo pasa es que yo. no, lo que pasa es que yo considero que tienen suficiente tiempo para eso. O sea, considero que tener toda una ventana que son desde las 6 hasta son 14 horas que tiene, 14 más, tienes una ventana de 16 horas, creo que es tiempo más que suficiente. A menos que ocurra algo externo, como usted comentó al principio de la clase, pero considero que con esa ventana tenemos suficiente tiempo. Más la idea es que todos lo presenten el mismo día. Esa es la idea. Fíjense que en otras instituciones, no acá, se dan intervalos mucho más cortos. ¿Alguna otra inquietud, comentario, duda? Buenas noches, Sí, profe. buenas Sí, noches. sí, profe, por lo menos lo que comenta Samuel es porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos juntos, nosotros hacemos rotación de turno y digamos Okay. que para esa fecha no sabemos qué turno nos toca, si nos toca trabajar o no, y digamos que ya para nosotros no es tan viable. No sé, prefiero sinceramente que se haga por lo menos en el mismo jueves que es que damos clase, pues. O sea, agarramos 1 hora del jueves, que es el tiempo que nosotros nos programamos, y podamos hacer el parcial. No sé, una idea. Bueno, pero es medio pesado ver una clase y después Yo concuerdo con el compañero, porque también tengo turnos. Ok. Yo lo digo es porque es medio pesado ver una clase y después un parcial, pero si así lo prefieren, por mí no hay ningún problema. Adelante. Entonces Bueno, yo sería, para dar mi opinión, profesor, para dar mi opinión, porque yo también trabajo, entonces yo lo veo más viable el domingo, ya que tenemos todo el día, a tener que salir de un horario de clase que ya prácticamente mentalmente uno sale cansado para poder desarrollar un ejercicio. Exactamente. Por eso Yo que lo coloqué concuerdo los con domingos. Neris. Por eso lo coloqué Estamos los todos de domingos, acuerdo con el compañero porque Eric, porque vamos a yo sé estar que ustedes cansados. trabajan. Yo me apunto para los domingos. Claro. Cuando yo vi esta asignatura en la facultad, yo solamente estudiaba, yo no trabajaba. Sí. Era una situación diferente, pero cuando la gente trabaja, primero que ustedes ya han tenido un día de trabajo, segundo, estamos saliendo prácticamente a las 10 de la noche de una clase, entonces uno pasa todo el día dedicado a su vida laboral, también hay familia que atender, entonces ve una clase, puedo comenzar mi clase de 8:10 hasta las 9, después lo dejo de 9 hasta, pero
sé que es muy agotador, por eso yo prefiero aplicar eso el domingo para que estén todos tranquilos, relajados y hagan su examen con más calma. Pero bueno, al final, yo me ajusto a lo que ustedes me indiquen. Por mí, no hay problema. No, profesor, no hay problema. Vamos a, como usted dice, que son más o menos 3 parciales, fue lo que le entendí. Sí, Vamos a hacer la prueba en este domingo y dependiendo, profesor, de analizar si se nos complica a todos en caso tal, podemos analizar una nueva fecha. Ahora, tenemos el 6. Está previsto el 6, son 3 domingos. Usted tiene suficiente tiempo de preguntar si por casualidad va a tener turno ese domingo y le choque. Si eso sucede, usted me avisa. Todo se puede conversar, no hay ningún problema. No hay nada escrito en piedra. Solamente está escrito en piedra los petroglifos y esas cosas, pero lo demás no. Gracias, profesor. A la orden. Bueno, entonces vamos a dar por concluida esta grabación del día de hoy. Y entonces, si tienen alguna otra pregunta, por favor, con toda confianza.